aplauso decirle, ¿no? Jesús, A ver. lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús. Jesús, me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Una vez más decirle. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor y también a todos los chicos, las chicas de la alabanza. Muchas, pero muchas gracias, como siempre, de tanta, pero tanta de bendición para todos nosotros, la iglesia y también todos los que están en casa. Y en este día, domingo, quisiera continuar con esta temática que empezamos el día jueves, si tienen la oportunidad, porque es un mismo tema, pero con distintas aristas, con distintas áreas que estamos tratando en esta semana de acuerdo a las enseñanzas y a la palabra de Dios. Por eso empezamos el día jueves, seguimos ayer sábado a la noche y el título de este sermón de hoy domingo es Mover la mano de Dios. Ayer fue Mover la mano de Dios, parte 1, hoy es Mover la mano de Dios, la segunda parte de esta enseñanza. Y yo sé que cuando uno dice mover la mano de Dios, nosotros tenemos esa imagen real, verdadera, de un Dios soberano, de un Dios que tiene todo el control, de un Dios que manda, de un Dios que gobierna, de un Dios de autoridad, de un Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando yo te digo mover la mano de Dios, y uno casi como que dice, pastor, ¿le parece que yo voy a mover la mano de Dios cuando Él tiene una voluntad, tiene un plan, tiene todo allí ya controlado, sabe lo que va a hacer, lo que hizo, lo que hace y lo que hará? ¿Yo puedo mover la mano de Dios? Cuando estamos hablando de la mano de Dios, obviamente en sentido figurativo, es que Dios obre. Y que Dios obre a nuestro favor, que Dios obre para suplir las necesidades, que Dios obre para cambiarnos, transformarnos, contestar, suplir todo lo que nos está haciendo falta, no solamente en el área, llamémosle material o en el área de la salud, sino también en el área espiritual. Que podamos recibir de Dios, que podamos mover esa mano de Dios a nuestro favor y que la gracia, la misericordia y la presencia del Señor esté con nosotros. ¿Por qué? Porque la relación con Dios, en primer lugar, Dios no es un robot, Dios no es estático, no es que Dios está programado para algo y por lo tanto no hay nada que nosotros podamos hacer para que Él actúe o para que Él mueva su mano a nuestro favor. Todo lo contrario, nuestra relación con Dios es dinámica. Él me busca, Dios nos busca, nos habla, trata con nosotros, nos forma, nos llama, nos cambia, nos transforma. Y también hay actitudes nuestras, hay hechos nuestros, hay acciones nuestras que pueden o mover la mano de Dios, como dije antes, a nuestro favor, o pueden hacer esas mismas actitudes, cuando son actitudes negativas, cuando son hechos negativos, pueden hacer que la mano de Dios, en vez de moverse a nuestro favor, se retraiga de nuestras vidas. Si bien Dios es fiel y Dios es amor, somos nosotros los que por medio de nuestros hechos o los que por medio de nuestras palabras vamos a hacer que esa mano actúe a nuestro favor o no. Se produce una causa y se produce una reacción de parte de Dios de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, pero también de acuerdo a lo que nosotros estamos muchas veces, ¿qué cosa? Diciendo. Mencioné el ejemplo en estos días, en ese pasaje del Evangelio según San Marcos, y lo hago breve para que lo tengamos en cuenta como un ejemplo poderosísimo. Cuando lo leí me impactó, si bien lo había leído muchas veces, me impactó porque
como siempre sucede cuando uno lee la palabra de Dios, sigue descubriendo cosas, sigue descubriendo verdades, sigue descubriendo y va teniendo revelación de esas verdades para nuestras vidas. Y este pasaje hablaba de esta mujer, Sirofenicia, una mujer que vivía allí en la región, dice la Biblia, de Tiro y de Sidón. Era una región que no era o no pertenecía a la nación de Israel, no había mayormente judíos allí, no había hebreos, eran todos paganos. Quiere decir que no creían en el mismo Dios que creían en la nación de Israel. Y Jesús va por única vez va a esa región y hay un suceso que la Biblia pone en sus páginas de lo que pasó en ese lugar. Cuando Jesús estaba en una casa, va esta mujer de esa nación, de Sirofenicia, y le pide ayuda al Señor, le pide socorro porque su hija está gravemente atormentada, dice la Biblia, por un demonio. Y Jesús le contesta y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Estaba hablando el Señor del llamado que él tenía, de la función que él debía cumplir, de la misión que él debía realizar, que era en primer lugar a la nación de Israel y al pueblo judío. Entonces le está diciendo a ella, mirá, no te toca, no te puedes saltear en la fila. Tenés que, primero están los hebreos, está el pueblo de Israel y después ustedes. Cuando habla de perrillos es un tema cultural, porque para los judíos, que en ese tiempo era una sociedad bastante cerrada en cuanto a las personas que no formaban parte de la nación judía, le decían a los extranjeros perros, pero de una manera despectiva. En cambio Jesús, cuando le dice no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, transforma la palabra perros despectiva en una palabra cariñosa, afectuosa, como perrillos. Yo explicaba en estos días, uno puede usar una misma palabra y ser ofensivo o ser cariñoso. Cuando uno le dice a alguien, no sé, puede haber mil palabras, pero sucedió con un jugador de fútbol que juega en Inglaterra, que escribió en sus redes sociales a un amigo, se ve que era morocho, el amigo le dijo, ¿qué haces, negrito? ¿Cómo andás, negrito? Y lo sancionaron por discriminación. Cuando en realidad no le estaba diciendo negro despectivamente, le estaba diciendo, como suele suceder en Argentina, este jugador era de Uruguay o es de Uruguay, decimos, ¿qué haces, negrito? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? De una manera afectuosa. Pero allá no lo entendieron, no entendieron la cultura y por lo tanto lo sancionaron de una manera, creo yo, injusta. Lo mismo pasa acá, es un tema cultural, pero en definitiva Jesús le está diciendo no. Y la mujer le dice, sí Señor, pero aún los perrillos, no se dio por vencida, no se volvió ni le dio la espalda al Señor diciendo, bueno, listo, ya está, me voy y sigo con mi problema. Le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le llamó la atención por esa palabra que la mujer había dicho y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, por esta palabra, ve, por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Y ella volvió a su casa y efectivamente su hija estaba completamente libre allí acostada en la cama. Y yo digo, ¿quién dio la palabra? Nosotros estamos acostumbrados a que Dios es el que nos da la palabra, a que Jesús es el que nos da la palabra para que podamos creer y basarnos en esa palabra para confiar y esperar esa promesa para nuestras vidas. Pero acá no es Jesús el que le da la palabra, ella da la palabra. Y por eso Jesús reacciona. Jesús mueve su mano, hablando del título del sermón, a favor de esta mujer, reacciona porque le llama la atención y esta mujer termina llevándose un milagro a la palabra que dijo la mujer. Por esta palabra. Quien dijo la palabra no fue Jesús, fue la mujer la que la declaró, porque fue una palabra de fe, fue una palabra de confianza. ¡Wow! Y por lo tanto recibió el milagro, recibió la respuesta y recibió la contestación a su necesidad. Y ahí está lo que yo decía antes, lo que mencionábamos hace un momento. Y no solamente con las palabras, porque con las palabras atraes, mover la mano de Dios a tu favor, o con nuestras propias palabras, podemos hacer que la mano de Dios, en vez de moverse a nuestro favor, se retraiga. Cuando uno en vez de hablar palabras de fe,
habla palabras de temor, de incredulidad, negativas, ¿qué es lo que pasa? No hay bendición. No hay bendición. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. ¿Y cómo se ve la fe? Porque la fe no es algo que toma un frasquito de fe, lleno de fe, ¿no? La fe es algo invisible a los ojos, pero que se demuestra. ¿Y cómo se demuestra la fe? Por medio de las palabras que hablamos, por medio de lo que sale de nuestra boca. Y no solamente eso, sino también por medio de los hechos, acciones que nosotros realizamos, como esos amigos que tenían un amigo también, pero lisiado, paralítico, y cuando escucharon que Jesús estaba en una casa, los llevaron hasta esa casa, pero para su sorpresa la casa estaba llena de gente escuchando la predicación del Señor, las enseñanzas del Maestro. Pero en vez de resignarse y volverse por donde habían venido, dijeron, no, algo tenemos que hacer. Porque cuando hay fe, siempre buscamos una salida, siempre intentamos y buscamos una alternativa. Y subieron a su amigo hasta el techo, rompieron el techo, imagínate todo el trabajo, el esfuerzo, hicieron el agujero en el techo, bajaron el lecho de su amigo paralítico hasta donde estaba el Señor. Y el Señor estaba predicando y de repente lo interrumpieron. Lo sacaron del foco en el cual estaba y Jesús dice en la Biblia, al ver la fe de ellos, y yo digo, ¿quién fue el que hizo algo? ¿Quiénes fueron los que generaron? ¿Quiénes fueron los que accionaron para llamar la atención del Señor? No había una cita programada, no estaba todo arreglado, no era Jesús que los fue a buscar, no era Jesús que los estaba esperando, no era Jesús que había dicho, vengan mañana a tal hora y voy a orar por él, hablando del amigo paralítico. No, por medio de esa acción, al igual que la mujer, por medio de esa palabra, llamaron la atención del Señor e hicieron que el Señor reaccione, tanto la mujer como estos hombres, a favor. Hicieron que Dios mueva su mano a favor de lo que estaban necesitando y precisando. Y qué importante es tener en cuenta esto, que hace falta dos cosas que mueven la mano de Dios, hechos y palabras. Quizás no nos damos cuenta, pero el hecho hoy mismo de que hayas venido a la iglesia o de que ustedes allá en casa estén allí conectados con hambre, con expectativa, diciendo necesito de Dios, es algo que atrae la bendición, atrae el favor y mueve la mano de Dios sobre tu vida. ¿Es bueno? Oh. Y una vez después se pregunta, qué bueno que Dios, ¿cómo me bendice? Y a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que hicimos o de qué fue lo que realizamos para que Dios nos bendiga. Pero estamos haciendo, o estamos hablando, o estamos dando palabra. Por eso hay un pasaje muy interesante que habla de la palabra. Jeremías 1, 4 al 12 dice lo siguiente. La palabra del Señor vino a mí antes que te formase en el vientre. Ya te había elegido, le dice Dios al profeta Jeremías. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. No digas, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar y para destruir y demoler, para construir y plantar. Y la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro. Respondí, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. En primer lugar, hay un llamado de parte de Dios para Jeremías, que si bien dice soy muy joven, en realidad para la cultura hebrea, de acuerdo a la religión judía, alguien que tenía menos de 30 años no podía ejercer el ministerio. Y por eso, no era que Jeremías era un niño o un adolescente,
Sencillamente todavía no había llegado a los 30 años de edad. Y por eso le dice, soy muy joven. Y por ese mismo motivo, Jesús comienza su ministerio a los 30 años de edad. Pero en definitiva hay un llamado que le dice, ya te elegí, te aparté para algo. Y ¿sabes algo? Dios también nos eligió a nosotros. Dios también nos apartó a nosotros. Aún desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en los planes de Dios, ya estábamos en ese destino del Señor para nuestras vidas. Porque hay una predestinación de parte de Dios, en donde Dios te eligió, Dios te escogió, y cuando llegó el momento, te llamó y te hizo oír su voz para que podamos responderle a Él. Ahora, no es que nosotros somos robots, nosotros elegimos si respondemos afirmativamente o negativamente al llamado de Dios. Yo llamo o doy el ejemplo siempre de que esa predestinación es como un colectivo que dice plan de Dios, y ahí está el colectivo, y pasa el colectivo por tu vida. Vos elegís, ¿me subo o no me subo? Si no me subo, si elijo no subirme, me alejo del plan de Dios y hago mis propios planes. Por supuesto, Dios ya sabe quién se va a subir al colectivo y quién no se va a subir al colectivo, porque Él sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a seguir pasando. Por eso es Dios. Pero Jeremías, que podría haberle dicho, no, olvídate, buscate a otro. Sin embargo, a pesar de sus excusas, a pesar de sus argumentos, de pensar que no podía, de que era muy joven, de que no sabía hablar, sin embargo, termina aceptando el desafío. Le habla del futuro. Te puse por destino, rol, función. Le habla de eso, de un destino, de un rol, de una función. De la misma manera, Dios nos llamó a nosotros y nos trasladó, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Para qué? Para que seamos mensajeros, para que seamos instrumentos en sus manos, para que llevemos la palabra, para que seamos luz en medio de las tinieblas y para que seamos la sal de la tierra, dice las Escrituras. Y mira esto, no digas, soy muy joven y no sé hablar. Vas a ir, le dice Dios a Jeremías, hechos, vas a ir, como hablábamos antes, como estos 4 amigos que llevaron al amigo paralítico, y vas a decir, ¿qué cosa? Palabras que yo voy a poner en tu boca. Entonces el gran conflicto, ¿cuál era acá? El gran conflicto, o en esa pequeña pulseada entre Dios y Jeremías, se basaba en que en palabras, porque Jeremías, en vez de hablar de acuerdo a lo que Dios quería que hable, estaba diciendo, soy muy joven, no sé hablar. Y Dios le dice, no digas palabras, soy muy joven, ni sé hablar, porque a todo lo que yo te envíe vas a ir y vas a decir todo lo que yo te voy a mandar que digas. Palabras. Si nos diéramos cuenta de ese peso de las palabras que salen de nuestra boca, de ese peso de las palabras que hablamos cada día, y no solamente en la iglesia o en oración, sino en la vida diaria, en la vida cotidiana, cuando estás en la mesa con tu familia, cuando estás en el trabajo, cuando estás allí por todos lados, andando, saliendo, entrando. El peso de las palabras que salen de nuestra boca. Y no es que las palabras tienen poder. Las palabras demuestran lo que hay en nuestro corazón. Y si hay fe en nuestro corazón, van a ser palabras de fe. Pero si hay dudas, temores o incredulidad, van a ser palabras de temor, de duda y de incredulidad. He puesto mis palabras en tu boca. Era la palabra de Dios. Pero ¿quién habla la palabra de Dios? ¿Quiénes somos los encargados de hablar la palabra de Dios? Y no estoy hablando del hecho de ir y predicarle a alguien que no conoce al Señor solamente. Todo el día podés hablar la palabra de Dios ante cada circunstancia, desafío, adversidad, todo lo que tenés por delante para hacer realidad, necesidad, podés hablar la palabra de Dios. Quiere decir que somos administradores. Administramos la palabra de Dios de acuerdo a lo que hablamos con nuestras bocas. Impresionante.
Por eso esta mujer, volviendo a la sirofenicia, la mujer sirofenicia, da una palabra de fe. Y Jesús que le contesta, por esta palabra, ¡wow! Por esta palabra, como yo comenté en estas reuniones, muchas veces hablo con pastores amigos, porque compartimos entre nosotros, y hablamos de qué, y hablamos de la realidad, de los desafíos, muchas veces de las luchas, de las pruebas, de los problemas que nos toca enfrentar cuando tenemos la responsabilidad de estar al frente de una congregación con todo lo que eso implica, y más en la realidad que hoy vivimos. Y si bien no negamos esa realidad, no decimos hoy qué bien que está todo en el país, qué bárbaro, no, sería mentir. Hablamos la realidad. Hablamos cuando las cosas no están del todo bien, lo decimos. Cuando hay necesidad, lo decimos. Cuando hay adversidad, lo decimos. Pero siempre terminamos nuestras conversaciones de la misma manera. Pero Dios se va a glorificar. Pero Dios nos va a ayudar. Pero Dios va a mover su mano. Pero el Señor nos va a guardar. Pero el Señor no nos va a dejar. Y te estoy hablando de una charla simplemente por teléfono. Ni siquiera de un momento de oración o de un momento dentro de la iglesia. Pero Dios lo va a hacer. Si Dios fue fiel hasta acá, lo va a seguir siendo. Así. ¿Y qué estamos hablando? Palabra de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo les soy sincero. Puedo sentir, invisiblemente hablando, como un respaldo, como algo espiritual que viene y se posa sobre mi vida. Como Dios diciendo, eso tenés que hablar, eso tenés que decir. Y uno siente como sintió o escuchó la mujer sirofenicia, por esta palabra, por esta palabra, por esta palabra. Y esto es tan fácil de aplicarlo. Lo que hablas en la mesa, lo que hablas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, lo que hablas en el trabajo. Pues ¿sabes lo que hace la duda o la incredulidad? La duda y la incredulidad calla. Y a veces el silencio habla. Y como dice un dicho, no lo dice la Biblia, no lo busques porque no está, el que calla otorga. Entonces si viene alguien y te dice, uy, qué mal que está todo, vos decís, sí, qué mal que está todo. Punto. Y la mano de Dios no se va a mover ahí. No vas a mover la mano de Dios allí. En cambio, si Él te dice que mal te está todo, y vos decís, sí, que mal que está todo, pero yo estoy confiando en un Dios que nunca me falló, que nunca me dejó, que siempre fue fiel, que siempre estuvo conmigo, que siempre me acompañó y que no me hizo faltar absolutamente nada. Yo estoy seguro, estoy confiado, tengo paz, porque Dios está a mi favor. Oh. Y ahí te puedo asegurar que vas a sentir el respaldo de Dios. Vas a sentir como que Dios estuviese asintiendo desde el cielo. Bien, como la hinchada de los ángeles. Te doy autoridad sobre naciones, reinos. Y esto obviamente le está hablando Dios a Jeremías con situaciones particulares de la época, con desafíos de ese tiempo, pero lo podemos aplicar perfectamente en nuestras vidas. Te doy autoridad sobre naciones y reinos. Hay muchas naciones, hay muchos reinos. La primera nación, el primer reino, ¿sabes cuál es? Es tu vida misma, es mi vida misma. Dios nos dio autoridad sobre nuestra propia vida. Por eso dice San Mateo, ponémelo por favor, capítulo 15, versículo 17 al 20. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿viene de dónde? Del corazón. ¿Dónde está tu fe? ¿O dónde están tus dudas? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde están tus miedos? Acá. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo se ve eso? Por lo que sale de la boca.
y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Bueno, hoy hay que lavarse las manos cada rato, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo digo por la duda. Y mirá Proverbios, Mirá Proverbios, pues acá está apuntando a esa relación, ¿no?, entre el corazón y la boca. Proverbios 18, 20 al 21 dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¡Wow! Imagínate un tubo circular. Un tubo circular en donde la palabra que vos hablás vuelve a tu corazón, y de lo que hablas te llenás, y de acuerdo a lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces volvés a hablar lo que de vos, de propias palabras, te estuviste llenando. Si yo digo, esto va todo de mal en peor, punto, estoy perdido, esa palabra que hablo va a mi corazón, me lleno de eso, ¿y qué es lo próximo que voy a hablar? Voy a hablar de lo que hay en mi corazón, porque la Biblia también dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y es tiempo de aprender a quebrar ese círculo, porque como dice y acabamos de leer, en la lengua hay poder de vida y muerte. Pero no porque la lengua tenga el poder, sino por las palabras que hablamos. Porque si hablamos palabra de Dios, palabra de fe, palabra de confianza, es palabra que nos va a dar vida. Te va a animar, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a renovar, te va a llenar. Pero si hablamos palabras que en vez de ser de fe, son de miedo, de incredulidad, de duda, en vez de fortaleza nos vamos a debilitar. En vez de ánimo nos vamos a desanimar. En vez de seguir adelante vamos a retroceder, nos vamos a resignar y nos vamos a dar por vencidos. Primero es sobre tu vida, es sobre tu vida. Porque ahora lo vamos a ver, es tan, pero tan sencillo. Es tan fácil correrse de un lado al otro en un abrir y cerrar de ojos, en una palabra nada más. Es tan fácil correrse de la fe a la duda y viceversa, de acuerdo a lo que estamos declarando, de acuerdo a lo que estamos hablando. La autoridad también es sobre tu casa, sobre tu familia. Cuando hablas, estás dando palabra, y esa palabra puede ser de bendición, puede ser de inspiración, puede ser palabra de fe, que mueva la mano de Dios a favor de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de cada área de tu existencia. Y por supuesto también sobre la nación y sobre otros. Porque ¿quién va a dar palabra de fe en este país si no es la iglesia? ¿Quién va a dar palabra de esperanza en esta nación si no somos nosotros? ¿Quién va a dar palabra de salvación? ¿Quién va a hablar palabra de amor de Dios si no es la iglesia, si no somos cada uno de nosotros? Y este país necesita, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Pero repito, no solamente cuando estamos orando, sí, porque ahí también tenemos autoridad. Y ahí ya la autoridad es sobre lo invisible. Como dice la Biblia, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Porque ahí en oración puedes decir: diablo, no tenés lugar en mi casa. Diablo, te vas de mi hogar. Puedes decirle: Señor, toca este país, toca esta nación. Que toda hueste y todo principado de maldad retroceda a este barrio en el nombre de Jesús. Y ahí Dios te dio la autoridad para decir esas palabras. Y Dios va a respaldar esa autoridad. Y Dios va a respaldar esas palabras. Porque es palabra de Dios. Y por eso son palabras de autoridad. ¿Para qué autoridad? Porque algunos escuchan: Dios me dio autoridad. Para arrancar, derribar y destruir. Para construir y para plantar. ¿Qué arranco? ¿Qué derribo? ¿Qué destruyo?
cuando hablas palabras de fe y de confianza en tu casa, sobre tu vida misma. Estás arrancando, destruyendo el temor, la incredulidad, los miedos. Y el diablo ya no tiene lugar. Las potestades de las tinieblas ya no tienen parte. Las fortalezas empiezan a caer. ¡Oh! ¿Qué construyo? ¿Qué planto? Cuando hablas, puedes construir y puedes plantar fe. Obviamente amor. Tan sencillo como cuando le decís a un hijo te amo. Cuando le decís a tu esposa o tu esposo te quiero, te necesito. Tan sencillo como cuando en una mesa, en la cena o en el almuerzo, alguno dice, va a estar todo bien. No nos preocupemos. Dios está con nosotros. Estás plantando y estás construyendo fe. Salvación, confianza, milagros. Como esta mujer sirofenicia. Y sigue diciendo, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Otra versión, 1960, la Reina Valera dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero esa palabra no es solamente la que está escrita, no es solamente la palabra que podemos leer en la Biblia, que está llena de bendiciones, de promesas, de palabra de Dios, sino que esa palabra, cuando vos la hablas y coincide con lo que la Biblia dice, es también palabra de Dios, que Dios se va a apresurar a ponerla por obra. Como esta mujer. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Por esta palabra, ve. Y tu hija ya fue liberada, tu hija ya fue sana. Así. Y sigue diciendo, y repito este texto que estuve mencionando estos días. Romanos 10, 8 y 10 al 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. No está lejos, está cerca. En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra versión, la NTV, me encanta porque dice, la palabra está al alcance de tu mano. ¡Oh! ¿La tenés ahí? Y uno elige, como está cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si crees y después confesas. Ahora imagínate qué poderoso si el haber creído en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, quiere decir que Jesús vive. Y haber confesado con nuestra boca que Él es el Señor. Y cuando digo Señor, porque hoy todo el mundo dice Señor de acá, el Señor de la verdulería, el Señor de allá, el Señor que viene. Hola Señor, ¿cómo está? Pero en ese tiempo Señor era amo, dueño, rey. Y estoy diciendo es el Señor de mi vida. Y fuimos salvos. De la misma manera para toda nuestra vida cristiana. Cuando creemos en nuestro corazón y confesamos lo que estamos creyendo en nuestro corazón. Por eso Pablo decía, creí por lo cual hablé. Creí aquí por lo cual hablé con mi boca. Quiere decir que muchas veces el que no habla es porque no está creyendo. No está creyendo. Y ahí está en esa batalla entre la duda, que siempre la tenemos. ¿Cuántos tienen batalla entre la duda y la fe? Que creo, que no creo, que estoy confiado, que estoy re nervioso, que estoy bien, que tengo un miedo bárbaro, que estoy preocupado, que no estoy preocupado. En esa batalla entre la duda y la fe, uno elige quién va a dejar que gane. Porque lo acabamos de leer. Cerca, cerca de ti está la palabra, está al alcance de la mano. Vos elegís si creerla y hablarla, o vos elegís si no creerla y por lo tanto no hablarla.
Uno elige lo que va a querer en su corazón y uno elige lo que va a hablar con su boca. Y qué bueno que nos acostumbremos. Qué bueno que nos acostumbremos. Hay alguien zapateando arriba, me parece. Qué bueno que nos acostumbremos. Qué bueno que nos acostumbremos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y vas a ver que inaudiblemente vas a sentir por esta palabra, por esta palabra, por esta palabra, vas a ser bendecido. Por esta palabra, la mano de Dios se va a mover a tu favor. Podemos mover la mano de Dios o podemos hacer que la mano de Dios sencillamente se retraiga. Porque sin fe, repito, es imposible agradar a Dios. Pero en este tiempo, en tu corazón vas a creer y de tu boca van a salir las palabras de Dios. Tan sencillo. Y no estoy hablando necesariamente de versículos. Si son versículos, mejor todavía. Pero estoy hablando de tan sencillo como Dios nos va a ayudar. Dios nos va a respaldar. Dios está conmigo. Dios me ama. Dios no me va a dejar. Dios es mi sanador. Él es mi proveedor. No me va a dejar faltar nada. Él me va a cuidar. Él me va a guardar. Él me va a proteger. Aún el que llega hoy por primera vez, sin quizás haber leído demasiado la Biblia, aún él puede decir esas palabras. Como esta mujer, ni siquiera era del pueblo judío, no era hebrea, vivía rodeada de paganismo, un pueblo pagano, idólatra, que creían en no sé cuántos dioses allá en Fenicia. Y sin embargo esta mujer va y da palabra. Por esta palabra le dice Jesús. Y yo cuando leí eso dije, claro. Pues a veces pensamos, yo soy 35 años que estoy en la iglesia, hago tal o cual cosa en la iglesia, tengo tal o cual función en la iglesia, pero Dios nos respalda antigüedad. Dios nos respalda una función o un título que podamos tener o una posición que podamos tener dentro de la iglesia. Dios respalda un corazón que cree en Dios. Dios respalda un corazón que tiene fe en el Señor. Dios respalda un corazón que le cree a Él. Dios respalda un corazón que tiene fe, como esta mujer, que como dije antes, ni siquiera era del pueblo hebreo, no era judía, nada. Nunca habría ido a una sinagoga siquiera. Y de repente, por esta palabra, por esta palabra, por esta palabra. A veces hay personas nuevas que son más bendecidas que las que ya están hace años. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pues Dios no respalda antigüedad, Dios respalda fe. Dios nos respalda trayectoria en cuanto a tiempo, números, años o meses. Dios respalda corazones. Es bíblico. Judas estuvo 3 años con Jesús. Mejor no sigo hablando. Pero su corazón estaba completamente, como quien dice, en otra, ¿no? Y estando con Jesús día y noche y caminando con Él. Qué hermoso. Porque yo sé que muchas mesas van a cambiar. Muchos hogares van a cambiar. Muchos diálogos van a cambiar. Y no solamente en las casas, sino también allí en el trabajo. Te vas a animar. Con palabras sencillas, con palabras fáciles. Cuando alguien habla solamente lo negativo y está esperando tu opinión, vas a decir, sí, tenés razón en todo, pero mira, yo confío en Dios. Yo le estoy creyendo a Dios. Yo estoy buscando a Dios, le estoy pidiendo a Dios y sé que Dios nos va a contestar. Y Dios te va a respaldar y la mano de Dios se va a mover a tu favor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Vamos a ponernos de pie.